Entonces, vamos a compartir con ustedes el noviazgo según la Escritura y el noviazgo según el mundo. Antes que nada, me gustaría mostrarles, y si me acompañan al libro de Génesis, y si no lo pueden leer ahí, el libro de Génesis nos habla bien desde el principio, en el capítulo 2, en el verso 21, Génesis capítulo 2, verso 21 nos va a hablar de un origen. En el principio Dios creó todo con el poder de su palabra y hizo a Adán. ¿Y qué nos dice el verso 21? Dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer en una sola carne. Y para representar esto, tenemos una imagen que les vamos a mostrar ahora. La de los muchachitos que se van a casar. No, la otra. Gracias. Exactamente. ¿Qué tenemos acá? Vamos a empezar a hablar de esto. Hay una meta fundamental que tienen que tener en cuenta si están pensando en ponerse novios, si están de novio, o algún día piensan en novio. Y la meta fundamental del noviazgo es eso: es el matrimonio. Hay un predicador, bueno, muchos de ustedes lo conocen, Paul Washer, que nos dice: si estás de novio y no tenés ningún afán en casarte o ninguna meta, eso es pecado. Cualquier emprendimiento de noviazgo que no tiene ninguna clase de fin en matrimonio es noviazgo. Claro, el noviazgo es pecado. ¿Por qué? Dice: toda relación tiene como único final el objetivo del santo matrimonio. Cuando una pareja decide empezar esta relación es porque ambos han entendido que están comprometidos para pasar juntos el resto de sus vidas. Entonces, si queremos empezar bien, el primer consejo de Dios, si nos muestra desde un principio que Dios sí diseñó todo ese cariño que se tiene entre el hombre y la mujer y toda esa atracción, Dios la diseñó. Eso no es pecaminoso. Pero ¿en qué parámetro lo diseñó? En el parámetro de que dos jovencitos, pueden ser más jovencitos o no, se encuentren, entiendan que Dios los ha unido y el fin de ello sea el matrimonio. No un matrimonio a larga distancia o a larga instancia, sino un matrimonio cercano. Dice el mismo predicador en una de sus predicas llamada El Cortejo, cuando un jovencito va a verlo le dice: no, ¿qué le parece? Estoy hablando por una chica. Y él lo primero que le dice es: ¿tan rápido estás pensando en casarte? ¿Cómo? Sí, tan rápido estás pensando en casarte. Y esto es una verdad. Quizás alguno de ustedes estará escuchando y está diciendo: este tipo no está del todo cuerdo, no conoce a los chicos o a las chicas de hoy. Y les puedo responder: sí las conozco. Antes del Señor, yo tenía una existencia, antes de que el Señor me convirtiera. Y como tenía esa existencia, tuve vivencias como mi compañero del lado. Y en esas vivencias, por su misericordia, el Señor nos guardó. Si no, ¿dónde hubiésemos estado? ¿No es así? Sí. Bien. Hablamos de un principio de noviazgo, que es lo que nos dice la Escritura en un principio a la hora de hablar de esto del cortejo y del noviazgo.
como bien hablaba Gabriel, creo que uno de los puntos principales para encarar un noviazgo es tener consciente para qué nos ponemos de novio y cuál es el sentido del noviazgo bíblico. O sea, en Jeremías dice que, en un momento dice, parados y examinados y volver a las sendas antiguas. O sea, y en este punto también los cristianos deben volver a las sendas antiguas. Como él decía, quizás nosotros hemos experimentado también, siendo más jóvenes, errores por ignorar el consejo de la Escritura. Y hemos cometido errores. Pero gracias a Dios, como él decía, nos guardó de esos errores y hoy podemos ver que también muchas veces despreciamos el consejo que nos dieron. Y lo que hoy queremos es, como decía Gabriel, volvernos a las Escrituras y entender cuál es el propósito del noviazgo. Es encarar una relación para un matrimonio y guardarse. El noviazgo, aún en la Biblia, el noviazgo siempre fue algo tomado tan serio que fue tomado como un matrimonio. No fue tomado como hoy se toma, es vamos a probar, si nos gustamos, me gustás, estoy un tiempo con él y la paso lindo, y no hay pensamiento en casarse, no hay pensamiento en nada. Eso es lo que hoy vemos. Y eso es lo que también pasa dentro de muchas iglesias. Se ha adoptado el método de novia igual que el mundo, ignorando por completo lo que la Escritura nos dice. Y yo estaba leyendo Génesis hoy, ya les digo el capítulo, en Génesis 24, cuando Abraham busca la esposa para Isaac. Y eso me pareció interesante. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, Isaac la mujer no querrá venir en pos de esta tierra, volverá pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Bueno, la historia relata que él va a buscar una esposa para su hijo. Y lo mismo debe pasar a nosotros como cristianos en buscar una persona que sea cristiana. Primero y principal, el fundamento para nosotros que somos cristianos es que la persona a la cual nosotros tenemos pensado mirar o nos gusta o tenemos intenciones de formar un noviazgo con la meta de formar matrimonio, es que esa persona, primero y principal, la base es que ame a Dios y que tenga un estándar de piedad cristiana, que esté buscando la santidad. Si esa persona no está buscando al Señor, no crece en obediencia, no lo ves caminar una vida en devoción al Señor, es muy complicado que puedas encarar un noviazgo con esa persona. Porque en mi experiencia personal me ha pasado una situación parecida y he sufrido dolores, a lo cual tuve que renunciar a ese tipo de relación. Pero por la gracia del Señor pude ser guardado. Y el Señor nos llama a una unión no con yugo desigual. Entonces, cuando vamos a encarar una relación, primero y principal tiene que tener un testimonio cristiano. Tiene que amar la Escritura. Tiene que tener un reflejo de cristiano. Segunda meta es que nosotros estemos pensando en casarnos cuando nos vamos a poner de novio. Porque un noviazgo para estar juntos no sirve. Bien, la representación del yugo desigual. Eso, en una metáfora, es el yugo desigual. Sí, lo leo para que salga. No te unas en yugo desigual, a veces es tan obvio lo que va a pasar. Prometo jamás lastimarte. Y habla de un cactus y un globo, ¿no? Es obvio que cuando el globo se quiera acercar al cactus, va a explotar. Y lo mismo sucede cuando nosotros intentamos acercar a una persona que no ama a Dios. Va a haber explosiones. Alguno de los dos va a salir lastimado. O, lastimosamente, suceden muchas cosas que después Gabriel va a tocar. Las consecuencias de unirnos a una persona que no es cristiana o que no tiene un deseo de servir a Dios. Y como venimos hablando en Proverbios 5, es algo interesante. ¿Tenías pensado por ahí? Proverbios 5, un solo versículo. Versículo 12.
de lo que venimos hablando y la base de lo que venimos hablando es esto, para que nosotros podamos entender. Dice, Elías viene hablando de la amonestación contra la impureza. Después lean ahí el contexto de todo. Dice, digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y luego viene hablando de que bebamos de la misma cisterna del matrimonio, aquellos que nos casamos. Pero parte importante es no menospreciar el consejo que Dios nos da. Y aún en el noviazgo, cuando vamos a iniciarlo, tenemos que ir a la Escritura y ver qué habla el Señor sobre un noviazgo. Y esa es la intención de lo que queremos ir resumiendo y hablando en esta hora. Correcto. Si me acompaña un versículo más antes de entrar en el tema así. Bueno, 2 de Corintios, capítulo 6, en el verso 14, si me acompañan ahí en 2 de Corintios, justamente va a hablar exactamente lo que es la imagen que acabamos de ver, ¿no? El cactus quería abrazar el globo y el cactus le decía, no te voy a lastimar, pero era evidente que eso no iba a poder ser así. Así que bien, tenemos 2 Corintios 6:14 que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay con las tinieblas? Eso nos dice, sigue hablando de más comparaciones, pero la comparación que vamos a dejar es esa, de la luz y las tinieblas. ¿Qué unión tiene eso? ¿Qué compañerismo tiene? Ahora la pregunta sería, ¿por qué si mis compañeros lo hacen, si mis amigos lo hacen, si a veces es lindo estar como están los adolescentes o los jóvenes hoy, estar por acá, por allá, con un amorío, con otro, compartiendo su vida íntima con alguien, y después con otra persona, y después con otro? Si es tan divertido eso. Claro, puede ser divertido, también es divertido robar un banco y no por eso significa que esté bien, ¿verdad que no? Así que les queremos hablar por qué Dios es tan enfático en que tengamos cuidado cómo vamos a encarar nuestra vida en relación con esto que es tan importante. Por eso es el consejo que Dios le da a cada uno de los jóvenes. ¿Por qué le dice, no os unáis en yugo desigual, guardaos por causa de la fornicación? ¿Saben qué es la fornicación? ¿No? Para decírselo específicamente, es entrar en una relación íntima antes del matrimonio. Eso es fornicación. Y hoy por hoy, si somos lo suficientemente sinceros, los que estamos acá y los que estarán del otro lado seguramente después de internet, dirán, sí, muchos de mis compañeros lo hacen, todos lo hacen. Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo eso? Y la verdad es que si vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar bien. Al 2014 se tiene estimado que hay 110.000 personas que tienen el virus del VIH. ¿Qué significa? Que hoy estamos en sábado, ¿no? Hoy por hoy, muchos chicos se van a reunir en diferentes puertas de diferentes boliches bailables y muchas chicas o chicos van a compartir una noche con uno o más compañeros íntimos. Entre uno de esos o más compañeros íntimos puede haber uno de esos 110.000 infectados. Y ese chico o esa chica nunca lo va a saber. Cuando lo llegue a saber, va a ser demasiado tarde. ¿Tengo que hablar qué es el VIH o ustedes lo saben? ¿Verdad que lo saben? Virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? La consecuencia del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando las personas quieren hacer lo que bien le parece, no solo tienen la parte de la paga del pecado, sino que también tienen su propia retribución en su vida, en su actualidad. ¿Por qué el consejo de Dios? ¿Por qué no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué guardar la santidad?
está guardando y nos está guardando de esto. Otra cifra, y esta es una cifra de capital, y esto les pido por favor que presten atención las chicas aquí presentes. En una cifra de 2012, solamente en capital, cerca de 3.000 mujeres diariamente tienen hijos sin estar en pareja. Quiere decir que perdieron a su compañero durante el embarazo, y si lo vamos a poner a una cifra más exacta, uno de cada 10 bebés nacen sin papá, y esto es en una cifra del 2012 y en la zona de capital. Hoy estamos a 2015, imaginemos cuál sería esa cifra, y la verdad es que Dios no está interesado en que alguna de ustedes sea esa chica que cuando el sinvergüenza se vio, ¿cómo se dice?, acorralado por un vientre que estaba creciendo con vida, huyó. La verdad que Dios no tiene ninguna clase de interés en que esas personas que se dicen ser sus hijas estén con tal o cual, y después tengan que cargar solas con esa responsabilidad de tener un hijo. Y no estamos hablando de cifras de Timbuktu o Tijuana, estamos hablando de acá. Y estamos hablando quizás de alguna situación que ustedes tienen cercano, de algún conocido de ustedes que está pasando por eso. Imagínense estar esperando un hijo y que esa persona que te prometió la luna, las estrellas y todos los cielos te deja a mitad de camino porque no se va a ser responsable. Pero sí era muy responsable y muy interesado cuando tenía que ir al alfa. Pero después ya no. Dios no quiere eso por ustedes. Eso es pecado. Y le voy a decir otra cifra más importante, y te paso a vos, Marcos, para que nos hables de esto. De todo, esto es de una cifra del 2011, porque o sea, desde esa fecha se sacó. En 2011, el Diario de la Nación nos habla, no solo la Nación, sino el Hospital Álvarez, que muchos de ustedes lo conocen, nos habla que se indica que se efectúan cerca de 450.000 a 500.000 abortos por año. Es que un 40% de los embarazos totales. Esto es en 2011. ¿Escucharon que el Señor dice no matarás, verdad? Ese es un mandamiento. Y yo creo que a veces hasta nos tiembla el pulso para matar un mosquito, no sé. Pero hay personas que tienen poco y nada de coherencia a la hora de someterse a instrumentos de muerte y de tortura a personas que todavía no nacieron. Y si quieren más información o más detalle acerca de esta gráfica, vamos a estar subiendo a lo que es la página de Por Su Gracia Renovada el video que se llama Gritos Silencios. Dura media hora y muestra cómo se lleva a cabo un aborto. Con el elemento de succión, ¿okay? Donde una manguera con mucha presión se introduce en lo que es el vientre de la mujer, aspira, destruye al niño y después tienen que terminar sacando el cráneo del bebé, partiéndolo con una pinza. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo lo que está pasando. Le estoy diciendo lo que pasaba en Argentina en el 2011. 500.000 abortos. ¿Por qué? Porque entre uno de esos 500.000 abortos había que una madre soltera. Una madre que, insisto, por estos galanes que no tienen escrúpulos, que por una noche renuevan su vida para siempre. Imagínense lo que es cargar con la muerte de un chico, con la muerte de una personita que habitó en tu vientre, y vos diste la aprobación para decir sí, quítenlo. Y después
Dios no quiere eso para ustedes? ¿Por qué Dios dice, tengan cuidado? ¿Por qué dice, guárdense? Porque no quiere nada de esto para ninguno de ustedes. Escuchen el consejo de Dios, porque es la verdad y es bueno. Es catastrófico, o sea, imaginar la cifra esa de ver cuántos niños mueren así. Pero lo que más me asusta es que nosotros como cristianos deberíamos estar más atentos de lo que significa honrar la palabra de Dios. Lo que más me asusta es cómo la iglesia está despreciando lo que es un noviazgo bíblico. Y en Proverbios 7:23 dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y eso es lo que decía un poco Gabriel. O sea, él va buscando su placer hasta que ese placer lo traspasa. Termina dando un fruto de muerte. Puede ser un aborto, puede ser odiar al Señor, apartarte del Señor si realmente eras cristiano y habías conocido al Señor y caíste en esa situación. A veces te lleva a endurecerte y a apartarte del Señor. Y como decía Gabriel, muchas personas piensan que el noviazgo es, a veces, se tiene que tener mucho cuidado, porque creo que ambos sabemos, y todo joven sabe que no solamente hay muchos que dicen que la prueba de amor es la prueba de que yo amo a mi novio o a mi novia es tener relaciones sexuales. Esa es la mayor muestra de amor. Yo lo amo, entonces voy a entregar mi cuerpo. Pero realmente, cristianamente es lo contrario. Yo amo a mi marido, amo al que va a ser mi marido y guardo mi cuerpo para ese día. O sea, es todo lo contrario que el mundo nos plantea, es todo al revés. Y lo que más me llama la atención en el noviazgo cristiano es que tenemos que evitar mucho lo que dice, como le dice este proverbio, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aún cuando estamos con nuestros novios, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos solos. Porque aún pecamos sin haber cometido ese tipo de relación sexual. Aún pecamos en nuestros tratos. Aún pecamos acariciando. O sea, yo le preguntaría a Gabriel cuando crezca a su hija si él la va a dejar salir sola con un hombre que llegue y baje. O sea, creo que no. Allá ver dos personas solas, dos jóvenes solos, que están impulsados por todas sus neuronas, hormonas, algo parecido, por todas sus hormonas, estando solo, caricia va, caricia viene. No, yo sé que no tengo que hacer eso. Pero están pecando porque están deshonrando el mandato de Dios de cuidarse. Entonces, aún pecan en ese tipo de relaciones, porque ese tipo de caricias, ese tipo de inicio es lo que termina dando ese tipo de pecado, el pecado sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto también de estar solos. El estar solos muchas veces genera eso. Como venía hablando Gabriel, así que el punto del cristianismo en cuanto al noviazgo tiene que ser con la meta, volviendo al punto, con la meta de tener una relación seria para casarnos. Yo eso no lo entendí hasta cuando me casé. No, lo entendí no hace mucho tiempo, obviamente antes de casarme, ¿no? Porque está grabado, ¿no? Lo que dije antes. Pero, como jóvenes muchas veces nos hemos equivocado y pensamos que ser novio era probar. Y a mí me llama mucho la atención que pasa eso, aún entre cristianos. Y aún no saben cómo definir con qué persona puedo encarar una relación. Y eso me preocupa porque a veces pueden en su miedo de estar solteros o en su miedo de muchas cosas elegir una persona que no tiene un estándar bíblico, que no tiene una piedad cristiana. Y eso me da mucho miedo porque la Biblia dice que no abras tu corazón, Cantar dice que no abras tu corazón hasta que fuere el tiempo. Entonces también la importancia de que nosotros como cristianos estemos orando por esa persona que va a ser nuestro futuro marido y abrir el corazón a esa persona cuando vemos que realmente da fruto cristiano. A mí me da mucho temor también cuando lo veo a Nehemías y pienso en él y pienso hoy cómo está, como decía Gabriel, la generación de hoy cómo está. El viernes veníamos de la casa de Cristian y
siempre pasamos por Jesse. Y la verdad que yo digo, ¿cómo están los tiempos? O sea, porque eso, el otro día compartía en la casa de Cristian que me llamó mucho la atención el testimonio de una mujer prostituta que se había convertido al cristianismo y dijo algo que fue terrible y es para el tiempo de hoy. Dijo, hoy el mundo no nos diferencia. ¿Por qué? Porque son todas iguales. Vas a la calle, si vas a la calle y ves una chica de 13, 14 años vestida igual que una prostituta. Y lo está diciendo una prostituta que se convirtió al cristianismo. Que vos decís, wow, conoce el tema. Y hoy vemos una generación así, entregada a ese tipo de sexualidad, entregada al placer. Por eso la importancia de que aún nosotros como cristianos estemos buscando el consejo del Señor y guardándonos por el Señor. Gaby había hablado de Washer, y no sé si oíste cuando Washer se vienen dos personas que estaban de novio y vienen a Washer a decirle, miren, Washer, nosotros tratamos de evitar caer, pero bueno, nos juntamos a orar y oramos, leemos la Biblia, pero al terminar, de vez de orar y de vez de estar compartiendo la palabra, nos empezamos a dar besos y bueno, y caímos en fornicación. Y nos dolió y nos duele. Y no queríamos esto, pero cada vez que nos pasa eso nos queremos juntar a orar y terminan haciéndolo. Y Washer le dice, ¿cuál es el consejo de tus pastores que te dieron? Dice, no, que tengo que ayunar más y orar más. Entonces Washer le dice, dile a esos pastores que no saben nada, que se arrepienten. Porque es obvio que dos jóvenes solos. El consejo, si vamos a Génesis 39, pueden encontrar a José cuando se encontró con la mujer de Potifar, que él huyó. No es que se quedó venciendo la tentación y digo, ay, qué fuerte que es este hombre, porque por ahí José se hubiera quedado y digo, no, yo la venzo. La mujer dice que le quitó la ropa y quería tener relaciones con él. Ahora, la debilidad lo hizo fuerte a José. O sea que no traten de vencerlo, tienen que huir. Y cuando dos jóvenes están solos y empieza a pasar algo de ese tipo de relación, tienen que huir. No tienen que tratar de orar a ver si el Señor quita ese tipo de sensación. Porque Gálatas 5 también nos dice que no satisfagáis los deseos que están en la carne. O sea, que va a haber una lucha contra ese tipo de tentación. Pero como jóvenes tenemos que guardarnos de estar solos, buscar una persona que sea piadosa y luchar en ese sentido. Correcto. Vamos a compartir unos versículos más, pero antes de eso tengo algunas cifras más, que es un poco lo que decía Marcos. En unos recuentos que se hicieron en todo el mundo, se habla de que en la Argentina, si tenemos que hablar de posiciones, la Argentina tiene el 10º lugar en lo que es los países más promiscuos de todo el mundo. El 10º lugar. O sea, esta vez podemos decir, wow, no somos los primeros, pero estamos en el 10º lugar y eso es muchísimo. O sea, en todo el mundo hay promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? La promiscuidad, para hacerlo más sencillo de entender, es volviendo al ejemplo de este boliche bailable, donde una chica o un chico se va a ir con uno o más personas a compartir su intimidad, su cuerpo, que Dios lo diseñó para que lo disfrute y lo comparta con su marido. Muchos de estos jóvenes que esta noche se van a juntar no entienden eso y no quieren entender eso, porque más bien quieren seguir a su corazón, que sí es engañoso y perverso, y no lo conocen. Entonces les importa nada Dios, su ley, su palabra y el evangelio, y no se van a hacer lo que bien les parece. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes, de los que están acá, tienen su mamá con ustedes? Todos, ¿no? Todos tienen su mamá. Quiero que me respondan algo, y lo voy a hacer con el mayor de los respetos. No quiero que nadie se ofenda ni nada, simplemente quiero que traten de escucharme y que me respondan. Bien. ¿Qué opinarían si su mamá, imaginemos que no están juntos
más hombres para compartir una noche? ¿Verdad que a nadie le gustaría eso? ¿Y cómo es que muchos jóvenes hoy, tan solo en unas horas, van a ir a hacer directamente eso? Y les parece fantástico. ¿Verdad que estamos todos de cabeza? Y Dios las quiere guardar. Las quiere guardar porque les quiere hacer recordar que de donde salieron es exactamente del costado del hombre. Ahí del costado, cerca del corazón. Ahí tienen que estar. No tienen que estar ni en los pies, no tienen que estar ni en la entrepierna, no. Tienen que estar ahí cerca del corazón. Dios la diseñó como un vaso más frágil. Y el deber de ustedes, y de nosotros también los hombres, es entender y respetarlas, y que ustedes también se hagan respetar como lo que son, como vasos más frágiles, como hijas de Dios. Y si alguno interpreta que no lo es, debe arrepentirse, buscar al Señor, creer en Él, tener nueva vida, entender que Dios la ha amado para que sea su hija. Y siendo su hija, pueda emprender el día de mañana una familia con felicidad, con paz y con verdad. Eso es lo que quiere Dios, nada más y nada menos, para sus hijas. Así que háganse respetar. No son cualquier cosa. No son un elemento que cualquiera los puede usar. No. ¿Y por qué insistimos en todo esto? Vamos a dar una última cifra y este es el origen de todo. Al 2013, el diario de acá, de Argentina, página 12, hizo un estudio y nos dice que en la ciudad de Buenos Aires, para ser más exacto, hay cerca de un divorcio cada 2 matrimonios. O sea, que al 2013, de cada 10 matrimonios que se lograban, 5 se separaban. ¿Y en qué desemboca eso? Dios diseñó la familia, al hombre, a la mujer, a los hijos. Y dice claramente, cuando se van a casar, cuando un pastor los casa, dice, lo que Dios unió no se separa el hombre. El hombre lo separa. Y esto, insistimos, no está pasando lejos, en otro planeta, está pasando acá. Y quizás alguno de los que estamos acá, quizás es víctima de eso mismo que pasó. Quizás de los que estamos acá fue víctima de alguna de estas circunstancias. Pero eso no es el plan de Dios. Eso no es el diseño de Dios. ¿Y cómo se podía evitar todo eso? Bueno, ciertamente se podía evitar todo eso haciéndole caso a Dios, escuchando todo su consejo, poniendo por obra su palabra, poniendo en ejercicio la fe que Él ya nos ha regalado. De esa manera se puede evitar todo. ¿Por qué? Porque nos dice Primera de Corintios, el capítulo 7, nos dice por qué tenemos que tener cuidado de esto. Primera de Corintios, capítulo 7, en el verso 1, el subtítulo nos dice problemas del matrimonio. Y cuando vemos el verso 1 nos dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero como sabía que de esos hay 1 o 2 entre 1000, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y si vamos al verso 7, nos vuelve a repetir el apóstol, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro del otro. Es un don de Dios que una persona, tanto joven como jovencita, no tenga ninguna clase de atracción por el sexo opuesto, como de la misma manera es un don de Dios que dos personas puedan unirse en el sagrado matrimonio, un hombre y una mujer, y emprender una familia para la gloria de Dios. Ambos son dones. ¿Y qué estamos diciendo? Ahora
estamos asustando, lo estamos aterrorizando. ¡Wow! ¿Mirá todo lo que pasa? No, la verdad es que no. La verdad es que en Proverbios 5, donde leyó Marcos, nos va a hablar de algo. Proverbios 5:15, para que vean que todo esto no es una tortura. Dios diseñó esto de esta manera. 5:15. El consejo para vos, joven, quizás marido joven, o que el día de mañana va a ser un marido o mujer, dice claramente 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sí, dice, sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo el tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Sí? Eso es lo que anhela Dios para sus hijos. ¿Qué quiere? Amor para sus hijos. Quiere cariño para sus hijos. Quiere paz para el hogar de sus hijos. Y muchas veces esa paz se ve atravesada, esa paz se pretende verse afectada. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde muy jóvenes o desde chicos, quisimos hacer las cosas como no eran correctas. Y déjenme decirles, chicos, volviendo al principio, si quieren emprender un día un noviazgo, tienen que tener claro esto. Noviazgo es igual a muy pronto casamiento. Y déjenme decirles que si el noviazgo no lo emprendieron de la mano del Señor, fortalecidos en la fe y en su verdad, lo único que va a esperar es un matrimonio o infeliz o un matrimonio de poca durabilidad. ¿Saben por qué? Porque el amor todo lo soporta. Pero ese amor viene de Dios, porque Dios es amor. Pero si Dios no estaba en la ecuación desde un principio, después nos tenemos que atener a las consecuencias. Y es por eso que el consejo de Dios se revela de esta manera. Sean sabios, seamos sabios y vivamos conforme a este parámetro. Dios nos ha hablado y nos muestra por qué el consejo y cuáles son las consecuencias del consejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso? Anhelamos que sí. Ahí justamente lo que leías en Proverbios 5 arranca de una manera como para terminar. Así que, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Como decía Gabriel, ¿no? Ahí en Timoteo dice que huyamos de las pasiones juveniles y batallas contra nosotros. Una de las claves principales es eso, descansar en el Señor, confiar en el Señor. Cuando vamos a iniciar una relación de un noviazgo, estar, como decía Gabriel, centrados en que sea una persona cristiana que la respete y que nos respete también, sí, que esa persona esté buscando la piedad y el crecimiento en el Señor y no que esté buscando satisfacerse. Así que, sin más, creo que el consejo de Dios es claro y como cristianos los que tienen sus Biblias pueden seguir indagando. Hay mucho material para que ustedes también puedan seguir leyendo. Hay libros que hablan mucho sobre este tema. Nosotros tratamos de resumirlo, pero hay libros que hay un autor que se llama Joshua Harris que tiene bastantes libros sobre el noviazgo, están interesantes. Son como 3 libros que tienen que hablar del noviazgo, que si ustedes tienen internet, léanlo, está bueno, habla sobre el noviazgo y es muy interesante lo que él habla. Y habla todos estos puntos, ¿no? Así que para que lo lean y esforzar un poco el concepto bíblico del noviazgo, para que tengamos claro qué significa emprender una relación. Cuando María y José estaban de novios, era
el noviazgo en esa época era tan serio que se tenía que dar una carta de divorcio. O sea que miren la seriedad que era el noviazgo, que ya se veía como un matrimonio. Así que cuando nosotros lo vamos a poner al novio, ya es como un pacto de matrimonial. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, que cuando estamos de novio es un pacto al altar. Amén. Así que le mandamos un saludo a todos los que están ahí del otro lado, que pudieron estar compartiendo este momento con nosotros. Y bueno, pedimos disculpas por los problemas de audición que tuvimos, por algunas interferencias perrunas por ahí, pero le queremos mandar un saludo y que estén también en contacto con lo que es la página de Sembrando Amor, porque vamos a seguir subiendo materiales que puedan ser de edificación para todo el pueblo.